Hola, buenas tardes. Buenas, profe. ¿Cómo les va? ¿Bien? Hola, profesor. Cada vez menos gente hay acá. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien usted, profe? Todo tranquilo, todo en orden. Cansado. Buenas tardes. Después de tomar recuperatorios, ¿Y qué Buenas tal? tardes, ¿qué tal? el nivel es de malo a pésimo. Si piensan ustedes, fueron 15 días más que tuvieron con respecto al examen originario como para repasar. En fin, si no se estudia, yo magia no puedo hacer. Y sí, hay que estudiar. Muy difícil. Hay otro. Es muy difícil. Bueno, vamos a ir arrancando la clase. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme de lo que hemos visto desde que postparcial para acá? Porque ahora es como que empezamos ya, estamos por introducir, estamos en el último tramo del siglo XIX y ya estamos próximos a introducirlos en el siglo XX, con lo cual el nivel ahora de velocidad en cuanto al desarrollo de los acontecimientos se va a ir marcando de forma mucho más acentuada que lo que fue el proceso político del siglo XIX. Ya con el proceso de federalización de Buenos Aires que vimos en la clase pasada, estamos en las puertas de la Argentina moderna. Por lo tanto, hoy ya nos toca comenzar a analizar precisamente los gobiernos que surgen como consecuencia de ese proceso de federalización de Buenos Aires y esta generación del 80 que describimos en la clase anterior. Ahora vamos a ver lo que la historia genera, o la historiografía, mejor dicho, denomina el orden conservador. O el orden conservador, o desde el punto de vista económico, el orden agroexportador, porque es aquí donde la Argentina definitivamente se inserta como potencia en el mercado, como netamente exportadora de materias primas, principalmente productos, obviamente, agroganaderos. En consecuencia, los hombres del 80 tenían claro cuál era su visión política y su visión económica. Y también hemos visto que Roca, cuando asume su presidencia, siguiendo estos postulados del positivismo como corriente filosófica dominante, tanto en Europa como en América Latina a fines del siglo XIX, va a prometer nada más ni nada menos, luego de la guerra civil que había culminado con la federalización de Buenos Aires, nada más ni nada menos que paz y administración. A eso se refirió su presidencia. Vamos a analizar ahora algunas de las medidas de gobierno de Roca, que fue, digamos, ahora también junto con la de Avellaneda, la de Roca fue una presidencia fundacional, porque a Roca le tocó consolidar el Estado nacional, el Estado federal, ya con Buenos Aires establecida como su capital federal. Había culminado el proceso de organización nacional. Pues bien, ya teníamos una constitución, ya se había reincorporado Buenos Aires a la Confederación y ya teníamos la capital. Ahora había que consolidar y poner en marcha aquellas instituciones que surgían de la Constitución y que tan problemáticamente habían funcionado durante las presidencias anteriores. Y en este sentido, dentro de las principales medidas de Julio Argentino Roca debemos mencionar, en primer lugar, frente a la federalización de Buenos Aires, en primer lugar, la creación del municipio de la capital.
porque quedaba claro, encontrándose federalizada la ciudad de Buenos Aires, ahora la ciudad capital, se encontraba bajo la inmediata jurisdicción del presidente y del Congreso de la Nación. Recuerden ustedes que la Constitución Nacional establece que el presidente es el jefe político de la capital, y del mismo modo que el Congreso de la Nación cumple funciones de legislatura local para la capital. Ahora, era mucho que el presidente de la Nación establezca dónde tiene que estar la mano, la contramano, dónde doblo, dónde no doblo, a qué hora saco la basura. Es mucho que el presidente se ocupe de eso, ¿no? En consecuencia, para una mejor administración del Distrito Capital, se crea el municipio de la capital, con la figura del intendente de la capital, que sería designado, obviamente, por el presidente de la República. El intendente de la capital, hasta la reforma constitucional de 1994, será un delegado designado directamente por el presidente de la Nación. Y el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, designado allá por 1880, será nada más ni nada menos que Torcuato de Alvear, el hijo de aquel director de Estado que habíamos tenido en 1815, el hijo de Carlos María de Alvear, y a su vez sería el papá del presidente radical elegido en 1922. Y a su vez también, con la organización del municipio de la capital, se crea el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, es mucho que el Congreso diga, regule a qué hora sacar la basura, por dónde tenía que pasar la carreta, las tasas de seguridad e higiene. Se crea también el órgano legislativo de la capital, el Consejo Deliberante de la capital. Del mismo modo, con respecto a la organización de la capital, había que organizar la justicia en la ciudad de Buenos Aires. Aquellos juzgados de sección que había establecido la vieja Ley 27. Pues bien, ahora, la justicia local de la capital sería una rama específica del Poder Judicial de la Nación, que es lo que se denomina la justicia nacional. Ustedes en la capital federal, aún hoy, a pesar de la aumentada autonomía de la ciudad, tienen dos poderes judiciales. Por un lado, la justicia federal, lo que conocen popularmente por los medios como Comodoro Pi, la justicia federal, y por otro lado, la justicia local de la capital. ¿Qué pasa si hoy hay un incumplimiento contractual en la capital? ¿Qué pasa si hay un homicidio? Es decir, la interpretación del derecho común, que por la Constitución le corresponde a los órganos locales. Pues bien, entonces se crea la justicia nacional. La justicia nacional es ni más ni menos que la justicia local de la capital. Y es lo que hoy en día está en pugna para ver si pasa definitivamente a la órbita de la ciudad o si sigue en manos del Poder Judicial de la Nación. Lo que pasa es que, lógico, los jueces nacionales no quieren pasar a ser jueces locales, quieren seguir teniendo el estatus de jueces de la Nación, aunque en realidad no lo son. Esto con respecto a la justicia de la capital. También Roca fue el que definitivamente organizó el puerto de Buenos Aires, con la proyección y construcción de lo que denominamos Puerto Madero. Lleva el nombre de Puerto Madero por el ingeniero que lo proyectó, hermano, ni más ni menos que del vicepresidente de la Nación, de Francisco Madero. Y también las obras de salubridad de la capital, es decir, agua corriente y demás necesidades básicas. Roca también fue el encargado de, ya en un aspecto nacional, dejando de lado cómo se organizó la capital luego de la federalización, quien puso en marcha el proceso de secularización del Estado, es decir, un proceso de separación de las funciones estatales de la Iglesia. Y esto ya algo hemos anticipado con la sanción de la Ley 1420 de Educación Común en el año 1884, que estableció la educación laica, obligatoria y gratuita en los colegios del Estado. Cabe decir que era una ley federal que regía para la capital federal y territorios nacionales. Recuerden ustedes que la educación corresponde a las provincias de conformidad con el artículo 5. Consecuencia en una ley para regir territorios nacionales y la capital. También fue quien organizó los territorios nacionales. Piensen ustedes que con la conquista del desierto se habían incorporado vastos territorios al Estado Nacional que debían ser administrados y gobernados. En consecuencia se iba a dictar la célebre Ley de Territorios Nacionales para poner en marcha la organización de estos territorios.
Del mismo modo que durante la presidencia de Avellaneda y con la conducción política de Roca se había conquistado parte de la Patagonia, con la célebre conquista del desierto, ya siendo Roca presidente de la nación, había que conquistar los otros territorios que aún se consideraban vírgenes, que son los territorios correspondientes al noreste, lo que hoy serían los territorios de las provincias de Chaco y de Formosa, que también sería el gobierno de Roca quien lleva a cabo la misión, con la comandancia militar del ministro de Guerra, Benjamín Victorica. Es decir, Roca fue quien produjo el genocidio en el sur y quien, siendo presidente, avaló el genocidio en el noreste. Había que incorporar esos territorios al mercado, había que incorporarlos al aparato productivo del Estado, y no le tembló el pulso a la hora de cometer una verdadera masacre a efectos de imponer el capitalismo reinante ya a esa altura a nivel mundial. También fue Roca el encargado de crear los registros civiles de la capital y de los territorios nacionales, con lo cual sería una función estatal, la inscripción de los nacimientos, las defunciones y los matrimonios. Siguiendo la política de austeridad de Avellaneda, Avellaneda había tenido que renegociar gran parte de la deuda que habían contraído Mitre y Sarmiento. Avellaneda fue quien lanzó la célebre frase: ahorraré sobre el hambre y la sed de los argentinos. Como acostumbran los liberales, no se les ocurre otra cosa que ajuste. Y Roca profundiza esa política en el sentido de que había que sanear la moneda. Era un desquicio la política monetaria cuando Avellaneda se hace cargo. No llegó a sanearla del todo. Comienza la puesta en marcha de la unificación de la moneda. Pues piensen ustedes, en las provincias del norte circulaba moneda boliviana y peruana, en las provincias de Cuyo circulaba moneda chilena, circulaban moneda paraguaya, había bonos equivalentes a... Era un desquicio la política monetaria. Roca fue quien unifica la moneda nacional con la sanción de la ley 1130, creando el peso moneda nacional, el célebre peso moneda nacional. Es obra del gobierno de Roca. Pero también Roca, si bien inserta a la Argentina en el mercado como productor de materias primas y en líneas generales no salía del liberalismo reinante en aquel momento, concibe la idea de que en aquellos lugares en los cuales el mercado no abastece las necesidades o en las cuales había que dotar de determinadas industrias estratégicas al país, era necesaria la intervención del Estado. En consecuencia, va a imponer un proteccionismo aduanero tibio, pero proteccionismo aduanero al fin, a efectos de favorecer una evolución industrial, principalmente en el interior, y a su vez también va a ser el encargado, con la consolidación de Buenos Aires con la capital, y claramente ahora con la aduana formando parte del Tesoro Nacional, de redistribuir esa renta aduanera a través de la función del Estado, principalmente con la extensión de los ferrocarriles y la red de telégrafos, que estarían en manos del Estado Nacional. También, durante el gobierno de Roca se firman los primeros tratados de extradición con países extranjeros. Hasta ese momento se te refugiaba un criminal acá y no tenías cómo devolverlo. Del mismo modo que nosotros no sabíamos cómo pedir a algún argentino que se hubiese fugado y que tuviéramos que juzgar. Los primeros tratados de extradición fueron con Roca. Y del mismo modo, algo candente y que aún hoy sigue generando controversias, porque estamos ya en el siglo XXI y todavía tenemos diferencias en algunos aspectos, fue el primer encargado de arreglar el conflicto de límites con Chile. Nunca nos pusimos de acuerdo con Chile dónde pasa la frontera, por algo el dicho, ¿no? Más peligroso que chilenos calcando un mapa. Algún día que van a pretender llegar al Atlántico. Roca estableció, a través del amojonamiento que realizó el perito Francisco Pascasio Moreno, como límite con la vecina república, las altas cumbres que dividan aguas. Los hitos fronterizos pasarían por las más altas cumbres. ¿Y por qué que dividan aguas? Aquellas aguas con pendiente hacia el Pacífico pertenecerían a Chile y las aguas con pendiente hacia el Atlántico pertenecerían a la República Argentina. Y como ya les digo también, fue el encargado de organizar los territorios nacionales, que ahí fíjense en el mapa, en un turquesa muy clarito, fíjense, era lo que componía el territorio nacional al momento de hacerse cargo Roca de la presidencia. Fíjense lo que se incorpora en la campaña al desierto, que lleva el número, tiene ahí la fecha, 1879,
como verán, la conquista del desierto de Roca fue muy incipiente, no llegó hasta Tierra del Fuego como uno supone, bueno, se quedó con toda la Patagonia. Recién la Patagonia sería ocupada a partir de 1881. Y también, como ya les digo, los territorios del noreste, y lo que era el territorio nacional de la Puna, allí en un rinconcito, lindante con la Puna de Atacama, en Chile, que hoy está dividida, ese viejo territorio nacional, entre las provincias de Salta y Jujuy. Así organizó los territorios nacionales, a través de la sanción de la ley 1532. Esta fue la obra de Roca. Este fue la paz y administración del gobierno de Roca. Ahora bien, la verdad tuvo bastante que hacer durante su presidencia, don Julio Argentino. Ya no cabe ninguna duda que era la figura política por excelencia en la escena nacional. Era indisputable el liderazgo de Roca como jefe del oficialismo. Sin embargo, también es cierto que esta generación, a diferencia de lo que se vivió en el siglo XX, tenían una visión casi sacralizada de la Constitución Nacional. La Constitución, un poco más, era la Sagrada Escritura. ¿Y esto por qué lo digo? Porque un tipo como Roca hubiese tenido el peso específico necesario para reformar la Constitución, me pongo la reelección y gobierno. Sin embargo, Roca terminó su mandato de 6 años y ni se le ocurrió siquiera retocar la Constitución para poder ser reelecto. Obviamente trataría de cubrirse la retaguardia designando a alguien que perteneciese a su espacio político. Muchos pretendieron suceder a Roca en este aspecto. Uno es un viejo conocido de ustedes, sobre todo para los platenses, la figura de Dardo Rocha, porque lógicamente con el proceso de federalización de Buenos Aires había que darle capital a la provincia. ¿Dónde ponemos la capital de la provincia? Y es así como decide crearse la ciudad de La Plata, fundada el 19 de noviembre de 1882. Y Dardo Rocha, su fundador, pensó que el sucesor de Roca iba a ser él. Ya en el 81-82 Rocha pensaba que iba a ser el sucesor de Roca. Pobre infeliz. Por eso erigió la ciudad con todos estos grandes palacetes de gobierno que caracterizan a la ciudad. Porque la idea de Dardo Rocha era, cuando él fuera presidente, devolverle la capital a Buenos Aires, devolver la ciudad a la provincia y establecer aquí en La Plata la capital federal. Nunca fue presidente y La Plata nunca sería capital de la nación. También el doctor José Benjamín Gorostiaga, aquel hombre que había presidido la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Constituyente de 1852 y ministro de la Corte, en algún momento se rumoreó que podía ser candidato a presidente. Bernardo de Irigoyen, quien era el canciller de Roca. Roca tenía algo, la media palabra de Roca se la conocía. Porque Roca no decía expresamente ni sí ni no, dejaba abierto el juego. Y con alguna media palabra ambigua te convencía y pensabas, voy a ser yo, cuando en realidad Roca estaba haciendo su juego. Con lo cual todos pensaron que iban a ser y nadie terminó siendo. Quien sería el candidato presidencial del roquismo para las elecciones de 1886 sería su concuñado y ex gobernador de la provincia de Córdoba, Miguel Juárez Celma. Finalmente alguien de la familia sería candidato a presidente. Y acompañado por un porteño y roquista de hacha y tiza, como era la figura de Carlos Pellegrini como candidato a vicepresidente. Se respetaba esto de un provinciano y un porteño en el binomio presidencial. Juárez Celma cordobés, Pellegrini porteño. Y en elecciones con las características que ya nos tenían acostumbradas en la época, obviamente se impone el oficialismo. Solamente sería derrotado el roquismo en la provincia de Buenos Aires. Roca nunca tuvo el feeling de la provincia de Buenos Aires, acababa de ganarle una guerra. Y también sería derrotado en Tucumán y en Mendoza. No obstante ello,
Juárez Celman tuvo una cómoda mayoría en el colegio electoral y el 12 de octubre de 1886 se convierte en el nuevo presidente de la nación. El 12 de octubre de 1886, Miguel Juárez Celman es el nuevo presidente de la nación. Como verán ustedes, desde Mitre en adelante, todos los presidentes han asumido los 12 de octubre. Esta sucesión perfecta se cortaría con el golpe de Estado de 1930. Desde Mitre hasta la segunda presidencia de Irigoyen, todos los presidentes asumieron los 12 de octubre. Y así, entonces, entramos en la presidencia de Miguel Juárez Celman, el burrito cordobés, como se lo denominaba. Los porteños, si bien estaban derrotados militarmente y en su orgullo, nunca dejaron de ser sarcásticos hacia los políticos del interior. Sobre todo con aquellos que no tenían mucha habilidad ni muchas dotes de genios políticos. A Roca lo respetaron. Roca les había ganado. A Juárez Celman no. Porque además Juárez Celman cometió muchísimos errores políticos. Pues Juárez Celman tuvo un gravísimo problema. Juárez Celman pensó que el liderazgo político se transmite con la banda y el bastón. Lo que se transmite con la banda y el bastón son simplemente los atributos formales de la presidencia de la nación. Pero el liderazgo político es otra cosa. Depende de tu habilidad, de tu sagacidad, de tu carisma, de tu inteligencia. Requisitos de los cuales Juárez Celman no tenía absolutamente ninguno. Juárez Celman nunca comprendió que estaba allí porque Roca lo había puesto. No tenía vuelo político propio. El problema es que Juárez Celman rápidamente se rodeó de un grupo de alcahuetes, al que se denominó la Camarilla, y que lo instaron rápidamente a que rompiera políticamente con aquel hombre que lo había llevado a la presidencia. Juárez Celman tendría la osadía de morder la mano de aquel que le había dado de comer. Y no calibró que el que le había dado de comer era Julio Argentino Roca. Roca se la facturaría y con intereses altísimos a esta deslealtad. En este sentido, Juárez Celman pretendió concebirse no solamente como el presidente de la nación, sino como el jefe político del espacio que ejercía el oficialismo y que era virtualmente el único espacio político del país, el viejo Partido Autonomista Nacional creado por Avellaneda allá para las elecciones de 1874. Por eso les digo, pensó, me transmitieron la banda y el bastón y soy presidente, jefe del partido, líder político. Estaba muy equivocado. A esta vocación de pretender ser el jefe del virtual único partido y el presidente de la nación es lo que se denominó el unicato. Y esta vocación de ser el único también lo convertiría en las jornadas de 1890 en el único responsable del desastre en el cual había ingresado la Argentina. Porque luego piensen ustedes, Mitre gobierna luego de una guerra civil, con las montoneras federales todavía levantadas en el interior y con la guerra al Paraguay. Sarmiento prácticamente gobierna en el mismo contexto. Avellaneda llega en el marco de un levantamiento militar mitrista y culmina con la federalización de Buenos Aires luego de otra guerra. Si bien la Argentina estaba comenzando su proceso de exportación y de consolidación económica, esta situación de conflicto constante hacía imposible la estabilidad económica. Como ya les digo, Roca con su paz y administración fue el que puso en orden el Estado y la bonanza económica se vería durante el periodo de Juárez Celman. Y Juárez Celman, lejos de capitalizar ese periodo en el cual se podría haber crecido económicamente y desarrollado el país, la dilapidó de un modo increíble. Juárez Celman, a diferencia de Roca, no concebía la posibilidad de que el Estado interviniese en la economía, sino que Juárez Celman era un ultraliberal en los términos, en la jerga política actual, diríamos. En efecto, el libro de cabecera de Juárez Celman era la obra de Herbert Spencer, El hombre contra el Estado. O sea, fíjense la postura que ya Juárez Celman de cabecera tiene contra el Estado. La concepción del Estado mínimo. Y en este sentido,
va a sufrir la embriaguez de un periodo de prosperidad y de especulación sin límites, porque frente a la estabilidad y el crecimiento que mostraba la economía argentina, durante este periodo se van a radicar en el país numerosísimos capitales de origen extranjero. Ahora bien, el problema, como de costumbre, es que este país no regula el ingreso de capitales extranjeros y del mismo modo que no regula el ingreso, tampoco regula la salida. ¿Y qué pasa? Lo que no se concibe a veces es cómo funciona la economía mundial en función del interés nacional. Porque ¿qué era lo que había pasado? Habían bajado las tasas de interés en los países centrales. Por lo tanto, mientras que se mantenía alta la tasa de interés en el país. En consecuencia, si yo vengo, deposito en la Argentina, obtengo una ganancia mayor. El problema es, el extranjero viene, te pone la plata, especula en la bolsa, en el mercado de valores, la pone a una tasa de interés alta. Cuando la cobra, no te pone una industria, no te construye una represa hidroeléctrica ni una planta termonuclear para la energía eléctrica. Se la lleva a su país de origen. Y es históricamente lo que ha pasado con todos los gobiernos liberales. Se abren las puertas a las inversiones extranjeras, pero sin ningún condicionamiento. Estos vienen, especulan, la ganan, y cuando suben las tasas de interés en los países de origen, el capital huye, vuelve a su casa matriz. Y a vos te deja con el tendal y con una parte del cuerpo al sol. Si te quedó entera. Perdón por la expresión. Y si ustedes piensan también, en ese contexto, Roca había tenido el apoyo de los gobiernos del interior y de ciertos sectores que respondían a la ganadería, pero no a los grandes terratenientes de Buenos Aires. Estos sectores, la burguesía comercial porteña y la oligarquía ganadera, van a apoyar estas políticas liberales de Juárez Celman. Y esto se va a ver en el país. Del nacionalismo posible de Roca, porque no piensen en Roca, en el Estado interventor de la década del 40. Dentro de las concesiones que generaba el liberalismo de aquel momento, Roca veía, bueno, tener algunos ferrocarriles, alguna cosita como para administrar. Pasamos a un extremo liberalismo que sería ruinoso. Porque claro, estaba haciendo su entrada en la escena nacional un imperialismo distinto al que conocimos históricamente, porque uno concibe el imperialismo como la injerencia directa de las potencias extranjeras en la política. Ahora, los imperialismos van refinándose. El imperialismo que entrará en escena es el imperialismo financiero. Y serán precisamente los centros financieros internacionales los que te marquen y te dicten el pulso político en el país. Esto es lo que ocurre durante el gobierno de Juárez Celman. Penetra el imperialismo financiero y, reitero, se radican grandes capitales que no invirtieron absolutamente en nada productivo. Como diría brillantemente Julián Martel en su obra La Bolsa, era comprar acciones a las 2 de la tarde para venderlas a las 3 y en ese juego de compra y venta hacerte millonario. La bolsa tendría un frenesí desbocado durante este periodo. Pero a su vez también, el gobierno de Juárez Celman fue tan privatista, tan antiestatal, que privatizó todas las obras públicas, principalmente en manos del Estado, principalmente las obras sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, que se habían iniciado con Roca, y a su vez también, ¿a quién se traspasan? A consorcios concentrados de capital extranjero. Cualquier coincidencia, cualquier parecido con las privatizaciones menemistas es una mera coincidencia. Lo único que no hubo acá, a diferencia de los 90, es la tajada que sacaron los sindicalistas. Porque no había. Profe, Sí. entonces, no entendí bien. O sea, privatizó las obras públicas y se las dio a capitales extranjeros. Exactamente. Genial. Lo mismo ocurrirá con las líneas ferroviarias que se encontraban en manos del Estado. Y además le permitía a los extranjeros, ¿querés un ferrocarril? Listo, tomá, ponelo. ¿Y por dónde tiene que pasar? Porque la lógica diría, el Estado es quien tiene que planificar por dónde debe pasar la línea ferroviaria. No, que pase por donde vos quieras. O sea, un privatismo absurdo es el que se vio marcado durante el gobierno de Juárez Celman. Y esto desembocaría en una crisis
impresionante en 1889. En este sentido, a tal grado llegó el privatismo de Juárez-Selman, que se dictó una célebre ley de bancos garantidos, por la cual se le permitió a la banca privada emitir moneda. O sea, ustedes se dan cuenta del disparate, ¿no? Vos ibas, ponías un banco y tenías la facultad de emitir moneda. Ahora bien, los bancos, para emitir y para recibir depósitos, tienen que tener lo que se denomina el encaje bancario. Es una parte de su capital que queda depositado en el organismo financiero central, que es lo que vos tenés que tener depositado para cubrir en caso de que la gente decida sacar la plata del banco. Ahora, estos podían emitir, y obviamente emitís indiscriminadamente, y nunca vas a tener el encaje necesario para cubrir lo que vos emitiste. Ahora, la ley era maravillosa, porque vos emitías indiscriminadamente, te endeudabas, pero ¿quién daba la garantía? El Estado. Siempre reitero, los liberales son muy liberales para ganar y muy estatistas a la hora de perder. Y reitero, se le dio la posibilidad a los bancos privados de emitir moneda. Es decir, el Estado renunció a una de sus potestades por excelencia, regular la moneda. Por eso allí le pongo, para mantener el papel circulante y tener a mano oro para el pago de la deuda, el ministro de Economía, Wenceslao Pacheco, ideó los bancos garantidos. Y ahí se los pongo. Todo gobierno de provincia, me olvidaba, los gobiernos de provincia o sociedad particular podría abrir un banco emisor. Pues yo reitero, nos juntamos 2 o 3, armamos una sociedad anónima y emitimos moneda, garantizando con una reserva en títulos cotizados a oro que compraban a la nación. La deuda sería de la nación. Y encima, no solamente los privados emitieron, sino también las provincias tuvieron sus bancos emisores. Solamente la provincia de Jujuy decidió no abrir un banco. Ahora, reitero, estos bancos funcionaron como el viejo Banco de Rivadavia. ¿Fomentaron la industria? ¿Desarrollaron el país? ¡No! Se la prestaron a los amigotes para especular en el mercado de valores de Buenos Aires. Y fíjense este dato. Tanto que les preocupa a los liberales la emisión monetaria en tiempos de crisis. Si no emitís en tiempos de crisis, ¿cuándo vas a emitir? Cuando las cosas están bien. Cuando tenés estabilidad es cuando vos retirás masa monetaria del mercado. En momentos de crisis, tratás de expandir la masa monetaria a efectos de dar asistencia. Fíjense, en momentos en los cuales todavía no había crisis, fíjense el papel moneda. De 88 millones de pesos que había circulando en el país, pasamos a 297 millones. Es decir, no había mercado que aguante. Triplicaste la masa monetaria, prácticamente. 9 por 3, 27 y me sobran 27 millones. Obviamente era imposible que esto no reventara en algún momento. Además, reitero, ¿vos qué ibas? En estos momentos, ¿qué es lo que tenés además? Oro barato. Del mismo modo que hoy diríamos dólar barato. ¿Qué haces? Pedís un préstamo, comprás dólares y los mandás afuera. Esto es lo mismo. Pedían préstamo, compraban oro, se endeudaban en la bolsa y lo mandaban afuera. Y este sistema explotaría por los aires en 1889. En el marco también de una de las primeras crisis cíclicas que sufriría el capitalismo mundial. En 1889 quebró una vieja conocida de ustedes, la banca Baring Brothers. Lo que generó fue hasta la crisis de 1929, con la caída de Wall Street, el primer gran cimbronazo que recibió el capitalismo financiero internacional. Y obviamente la crisis en una de las bancas que más influencia había tenido en la Argentina durante todo el siglo XIX, repercutió hondamente en el país. En julio de 1888 se produce una suba del oro. Piensen ustedes, relaciónenlo con lo que pasa hoy. Sube el oro, hoy sube el dólar, y eso que te genera inflación. Ahora, el tema es, ¿por qué se genera inflación al subir la divisa? Porque vos no producís la divisa. En consecuencia, cuando hay escasez de divisa y encima los países centrales te suben las tasas de interés,
todos, reitero, te sacan la plata y te la mandan afuera. Por lo tanto, antes tenías oro barato, oro fácil, ahora no hay oro. Entonces cuesta más conseguirlo, por eso sube el precio. O sea, descapitalizaste al país. Es lo que se denomina fuga de divisas. Y además también era tal el frenesí especulativo que la Bolsa de Buenos Aires termina absorbiendo toda la plata que andaba circulando. Esto genera que el oro comience a subir indiscriminadamente. ¿Y qué se le ocurre hacer al gobierno? Dice, bueno, para lograr que el oro baje, vendemos todas las reservas de oro que tenemos en el banco. Todavía no había Banco Central, en el organismo que cumplía las veces de Banco Central. Vendió toda la reserva de oro del gobierno, es decir, nos descapitalizamos por completo, no teníamos reservas. ¿Lograron bajar el precio del oro? No, porque reitero, el problema era otro. Lo que no comprendían es que, dada la penetración del capitalismo financiero en la economía nacional, las soluciones ya no son solamente nacionales, sino que alguien con la palanquita te sube la tasa de interés y por más que vos tomes muchas medidas, no vas a lograr que el oro baje. Lo más lógico hubiese sido la medida contraria, poner un cepo a la exportación de oro. Lo que hizo Rosas en 1837. Sin embargo, a un liberal como a Juárez Celman, esto no se le ocurre ni por asomo. Por lo tanto, la crisis se pone áspera. Y en marzo de 1889 directamente deciden cerrar la Bolsa de Buenos Aires. No lograba detenerse el precio del oro. ¿Qué hacen? Deciden vender la tierra conquistada a los indios en la campaña del desierto. No les importaba nada. Vendieron las reservas, vendieron la tierra, el oro sigue subiendo. Vuelvo a reiterar, no había posibilidad de interferir en un proceso en el cual la Argentina ya no tenía autonomía. ¿Y esto qué genera? La crisis económica genera crisis política. Porque claro, mientras la economía funciona y todos tenemos un billetito en el bolsillo, a nadie le importa qué pasa con las instituciones. Ya está, dale que va, está todo bien. Ahora, cuando la mano viene cambiada, cuando hay crisis económica, ahí te empezás a acordar de si el gobierno es autoritario, si es arbitrario, si incumple las reglas del juego. En consecuencia, en 1889 iba a aparecer algo que hasta ese momento, desde el 80 para acá, no teníamos: oposición política. La crisis económica genera el surgimiento de una oposición política al gobierno de Juárez Celman. En este sentido, muchos sectores provenientes del oficialismo se habían distanciado del gobierno de Juárez Celman. Ya hemos visto lo que había ocurrido con Roca. Y muchos hombres del 80, sobre todo aquellos que venían del viejo autonomismo de Adolfo Alsina, están en contra de la política liberal que ha seguido este gobierno, y a su vez también de la línea política conservadora que imponía. Esto genera que comiencen a reunirse políticos opositores. Mientras tanto, la manta de alcahuetes que rodeaba a Juárez Celman, y lo digo en esos términos porque se llamaban así, los incondicionales del presidente, deciden hacer un banquete para apoyar al gobierno de Juárez Celman y a su vez también ya para consolidar la candidatura presidencial de Miguel Cárcano para las elecciones de 1892. Piensen ustedes, el país estaba en una crisis financiera sin parangón hasta ese momento. El mandato de Juárez Celman recién vencía en el 92 y en 1889 estaban discutiendo la sucesión. No veían la realidad. Y esto genera una reacción mucho más fuerte en el marco de la oposición política. Es así que el 13 de septiembre de 1889 surgirá un grupo político opositor llamado Unión Cívica. Surge sobre la base de un agrupamiento denominado Unión Cívica de la Juventud, un grupo de jóvenes porteños opuestos a las medidas del gobierno, al cual se van a incorporar muchos veteranos de la política, y esa Unión Cívica de la Juventud pasará a denominarse lisa y llanamente Unión Cívica. En aquel acto del 13 de septiembre de 1889 estarán Mitre, Goyena,